Ok, gracias. Bueno, muy buenos días a todos los amigos que se conectan ahora a este webinar de la Cámara Oficial de Comercio de España en El Salvador. Es un gusto estar con todos ustedes de parte del presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio de España y de la Junta Directiva. En nombre de la Junta, pues damos por iniciado este webinar en el cual vamos a tener dos invitados especiales que son expertos en el tema de Big Data y vamos a hablar de Big Data y toma de decisiones para empresas, que es un tema de actualidad ahora con la nube y tanta información que manejamos en las empresas, pues vamos a hablar de este tema vital. Tenemos dos amigos hoy que nos acompañan, Gabriel Silva de Costa Rica y Rodrigo Alfaro de Chile. Así que vamos a poder compartir con ellos hoy. Y después vamos a tener un conversatorio donde ustedes también les pueden preguntar, por supuesto. Voy a proceder a presentar a cada uno de ellos. Primero, Gabriel Silva es doctor, ha dado clases en el ITCR, el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Eh, es doctor en empresas y también él ha dado clases en INCAE y otras universidades y tiene mucha experiencia en empresa privada haciendo proyectos de transformación digital. Es un experto en inteligencia artificial y en el tema de manejo de datos, ciencia de datos y Big Data. Y también tenemos como invitado a Rodrigo Alfaro, quien es un experto internacional y es el fundador de Social Tech en Chile. Y hoy está desde Chile, creo que está a 1 grado centígrado por allá, así que qué bueno que nos acompañas y gracias Rodrigo por tu tiempo. Él es un experto internacional de Big Data y ciencia de datos y también de plataformas digitales, así que tenemos a dos expertos hoy para discutir el tema que le atañe a las empresas y que nos preocupa a todos, también en las cámaras de comercio, amigos que se conectan de universidades, amigos que se conectan de otras gremiales y de la Cámara Oficial Española de Comercio. Así que gracias por estar con nosotros y comenzamos la exposición. Creo que trae una presentación cada uno de ellos un momento para poder ver un poco el tema. Comenzamos con Gabriel Silva, quien es un experto también en ciencia de datos y Big Data. Gracias, Gabriel. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenos días, gracias. Bueno, antes que todo, gracias por la invitación. Y la idea era poder compartir con ustedes un poco esta temática de Big Data, ¿verdad? O análisis de grandes datos, que realmente debería ser el término que lo llevamos al español, ¿verdad? Y cómo ha venido o está impactando a las empresas hoy en día. Primeramente con el inicio de la era digital, ¿verdad? Que ha sido eh, un impacto disruptivo, es decir, las organizaciones hoy en día han tenido que cambiar su forma de cómo poder competir, cómo poder sobrevivir hoy en día en el mercado, en el contexto, porque como todos bien saben, ya a raíz del inicio o la aparición del Internet, eh, ya nuestro competidor no es nuestro vecino, no es nuestra empresa que está al lado, sino que ya estamos compitiendo directamente contra China, contra la India, contra Estados Unidos, ¿verdad? Donde no hay barreras geográficas. Entonces el Internet ha permitido abrir este campo de acción y ha eliminado todas las barreras de entrada para poder posicionar nuestros productos, bienes o servicios. Y justamente queríamos, para abrir la discusión, compartirles brevemente una presentación para que entiendan qué ha pasado. Peor aún, desde hace 1 año y medio, a raíz del surgimiento de la pandemia del COVID-19, ha venido una aceleración importante en el sector empresarial de cómo poder incursionar en este tipo de tecnología como una herramienta para poder acelerar el logro. Primero, la supervivencia, ¿verdad? Porque si bien es cierto, hay muchas empresas que han catapultado sus ventas a través del uso de comercio electrónico, Big Data, Internet y todo esto, estas tecnologías, hay otras empresas que han prácticamente desaparecido del mercado. ¿Okay? Justamente, algo interesante que quería compartirles para poder empezar quizás nuestra discusión. Vean cómo ha venido evolucionando el mercado en los últimos años, ¿verdad? Desde la aparición de las comunicaciones, primeramente por la telefonía fija, la que nosotros usábamos al inicio de la década del 2000, donde hablábamos de 1.000 millones de conexiones en cada uno de nuestros hogares. Y a partir de ahí, la evolución que ha tenido todo el tema de las comunicaciones, con el surgimiento de la telefonía móvil, con el surgimiento posteriormente de los teléfonos inteligentes
y el Internet móvil como tal. Y hoy en día, que estamos hablando cada vez más y suena con mucho más fuerza, el uso de 5G, incluso ya estamos hablando de una sexta generación de comunicaciones, donde estamos hablando de poder hacer miles de millones de transmisiones de datos por segundo. Entonces vean cómo se han venido evolucionando esta capacidad de comunicación, no solo a nivel de personas, incluso al origen o al inicio de la década de 2000 se hablaba mucho de personas conectadas a Internet y uno empezaba a hacer todas nuestras estadísticas o pronósticos de venta por las personas que estaban conectadas a Internet haciendo una búsqueda de un bien o un servicio. Hoy en día, la métrica que se utiliza para poder evaluar comportamientos o patrones de conducta son cuántas conexiones tiene un individuo en la Internet. Y en promedio estamos hablando que se está estimando que está entre 7 a 8 conexiones que tiene una persona a Internet. ¿Qué estamos hablando? Laptops, teléfonos celulares, relojes inteligentes, vehículos, electrodomésticos o incluso hasta ropa, que automáticamente al estar conectado a Internet están recogiendo patrones de conducta, perfiles de compra, ¿verdad? Movimientos o tendencias que estén dando en procesos, en personas o individuos. Esto nos ha permitido a las organizaciones hoy en día poder capturar este tipo de datos y a partir de ahí empezar a hacer analítica o análisis de los datos para poder predecir patrones de conducta en procesos, en personas o en empresas y prepararse para poder incidir en los gustos, en las necesidades y en los requisitos que están teniendo nuestros mercados. Justamente cuando uno empieza a hablar de esto, qué interesante. Ya hay empresas hoy en día que están viendo ese nicho de mercado, esa capacidad de poder competir. Y quería compartirles este análisis para que puedan ver cómo se está viendo el pronóstico, el comportamiento desde un mercado que se puede monetizar. Es decir, hay un ingreso de dinero en este mercado interesante donde hay empresas líderes que están aquí. Justamente muchas de las organizaciones dicen hoy en día, ¿cómo puedo convertirme en un Amazon, en un Apple, en un Uber, en un Didi, en un Airbnb, en todas estas empresas que realmente, en un Facebook, que están hoy en día siendo líderes en la industria, ¿verdad? Y generando bastantes ingresos e incluso ya se están convirtiendo en agentes incumbentes, es decir, que están marcando las pautas o las tendencias de los nuevos patrones de lo que necesita el mercado. Siempre yo le digo a mis clientes, ¿qué vende Amazon? Y a veces cuando las personas empiezan a decir, no, vende libros, vende zapatos, vende productos, y digo, Amazon no vende eso. Amazon lo que vende es datos, lo que vende es Big Data. Entonces, ¿qué hace Amazon? Tiene una red de consumidores, ¿verdad? Clientes que están ávidos de poder buscar algún producto o servicio que quiera satisfacer su necesidad y lo que hace es buscar vendedores y conecta la oferta con la demanda. Sencillo. Es un canal. Entonces lo que le dice a los vendedores, tú quieres posicionar tu producto, tengo un mercado para ti. Entonces, él lo que hace es establecer esa interrelación. Y lo que hace es jugar con los datos de mis clientes, de mi red de clientes. Y a partir de ahí poder posicionar productos o servicios para la gente que quiere vender sus productos. Si es así, vean que cuando cada uno de ustedes trata de hacer una compra en estas plataformas en línea, llámese Amazon, llámese eBay, llámese Facebook, a ustedes nunca le cobran nada. Porque el que paga no es usted, el que paga es directamente la empresa que quiere vender. ¿Qué requieren estas plataformas? Que usted navegue en las plataformas para poder proporcionar los datos que son necesarios para generar ese perfil de conducta o patrón. Y vean cómo se está comportando el mercado. Qué interesante. Estaríamos hablando hoy 2021, ¿verdad? Que dentro de unos 4 años estaríamos hablando de un mercado alrededor de 11 trillones de dólares. Y, y yo creo, mi perspectiva personal, que ese mercado no va a ser de 11 trillones, va a ser el doble, porque realmente el impacto que ha tenido el COVID-19 en nuestros entornos ha cambiado totalmente la forma de cómo hacemos negocios, la forma como gestionamos patrones de conducta y procesos. Vean estas empresas de delivery, Globo, que ahora se llama Pedidos Ya, Uber Eats, Uber, como el tema de transporte.
Vean cómo han impactado o cómo han crecido hoy en día en cada uno de nuestros mercados. Porque lo que están haciendo es atendiendo una necesidad y jugando con los patrones de conducta. Justamente, cuando uno empieza a hablar de esto, qué interesante. Anteriormente teníamos quizás dispositivos que se iban conectando directa, o proporcionaban directamente datos, ¿verdad? Para poder tener un modelo de decisión o una toma de decisión de forma puntual. Pero al momento que empezamos a tener relojes, teléfonos, laptops, artefactos o electrodomésticos que se empiezan a conectar y empiezan a recoger patrones de conducta, qué interesante sería yo poder tener todos esos dispositivos interconectados, ¿verdad? Entre sí, que almacenen datos en un sitio, puede ser la nube, ¿verdad? Puede ser el internet, y a partir de ahí tener modelos de analítica que me permitan tomar decisión o predecir patrones de conducta. Y por un teléfono, tomar la decisión si producir un bien o cambiar un bien o atender un nuevo cliente o atender un nuevo nicho de mercado. Entonces empezamos a hablar de que con esta analítica de datos pudiésemos empezar a ver nuevos patrones que nos permitiesen hoy en día establecer nuevos modelos de servicio. ¿Ok? Y con la tecnología, entonces estaríamos impulsando un modelo B2B, B2C. Es decir, directamente la empresa se va directamente al cliente o tiene esa comunicación multicanal. Es decir, yo empresa yo ofrezco mis productos a mi cliente en tiempo real y mi cliente automáticamente me retroalimenta para ver si mi producto está satisfaciendo las necesidades. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Cuando empezamos a ver esto, qué interesante, Gabriel. Parece ser que estamos hablando de un momento en el futuro. No, ya eso llegó. Ya eso llegó y hay muchas empresas hoy en día que lo están haciendo en cada uno de los mercados de diferentes formas. Quizás no nos estamos dando cuenta, pero ya existe. Justamente Uber, Didi, Facebook, Amazon están jugando con esto. Incluso vean, si quisiéramos tomar una foto al día de hoy de cuál es este comportamiento, podemos ver que hoy en día lo que estamos haciendo como sector empresarial es poder capturar esos datos. Entonces estamos generando la conectividad, el uso de estos dispositivos para que entonces empezar a ver qué tipo de datos y cómo puede contribuir ese dato que estamos capturando de redes sociales, de sensores, de dispositivos, para que por medio de plataformas tecnológicas analizar y poder facilitar la toma de decisiones. Cuando una vez entendamos cuál es el patrón de contribución que están teniendo este dato, entonces yo voy a empezar a tener modelos adyacentes, donde puedo empezar a establecer nuevos patrones de conducta. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, hoy en día el tránsito en los centros comerciales o la visita a los centros comerciales se ha venido disminuyendo muchísimo sin la presencia del COVID, ¿verdad? Porque la gente estaba comprando mucho en línea. Estaba comprando mucho por tiendas como Amazon, eBay o AliExpress o Alibaba o cualquier de estos tipos de tiendas. Porque realmente lo que estaba buscando el cliente era un producto que satisfaciera la necesidad llamada precio. ¿Ok? Pero hoy en día lo que están haciendo los centros comerciales es por medio del uso de Big Data. Y hay un centro comercial muy importante en la región, que creo que es de origen salvadoreño, que se llama incluso Roble, que ellos colocan sensores a lo largo del centro comercial. Y lo que hacen es capturar el tráfico de los clientes. Y cuánta gente está entrando al centro comercial, cuánta gente tengo dentro del centro comercial. Y por medio del uso de Big Data, poder movilizar el tráfico dentro del centro comercial. Entonces, cuando ustedes van caminando, ven pantallas inteligentes. Y esas pantallas inteligentes de repente dicen, mira, hay una oferta en la tienda X. O ven a tomarte un 2x1 en la cafetería X. Entonces, ellos lo que están haciendo es, con la gente que está dentro del centro comercial, que ellos viven la experiencia dentro del centro comercial. Es decir, juegan con el tráfico. Y eso es lo que están haciendo desde el momento que la persona entra al parqueo, ¿verdad? Que agarra su ticket de parqueo, entra en el centro comercial y empezamos a contar gente. Porque si yo no garantizo como centro comercial la experiencia de la persona dentro del centro comercial, la persona no regresa. Yo tengo que garantizar la experiencia para poder decirle a mis clientes, mira, tengo un sitio donde la persona va porque le gusta y compra el producto por valor y no por precio. Se vean qué interesante la puerta que nos empieza a decir dictar. Si es así, lo que estamos diciendo, pareciera
que entonces el uso o el análisis de los datos pudiese, en la medida de lo posible, permitirnos visualizar cómo transformar los procesos dentro de nuestra organización. Y ahí es cuando empezamos a hablar de transformación digital. Cuando empezamos a ver si nuestros bienes, productos o servicios realmente están teniendo un impacto en el mercado. Si nuestra forma como estamos manejando nuestros procesos acorde con las necesidades del contexto del mercado. Entonces, cuando empezamos a ver esto, dice, bueno, qué interesante. Por medio del uso de la tecnología, que va a ser la infraestructura básica, ¿verdad? Donde vamos a tener redes de comunicación, vamos a tener computación de la nube, vamos a tener capacidad de conectarnos por medio de dispositivos tecnológicos y gracias a la ayuda de inteligencia de negocios, análisis de grandes datos, big data, incluso inteligencia artificial, vamos a poder manejar grandes volúmenes de datos y tomar decisiones en tiempo real. A partir de ahí, teniendo esa infraestructura, yo voy a utilizar plataformas tecnológicas que me permitan integrar esos datos nuevos que estoy capturando, esos nuevos patrones de conducta, con los patrones tradicionales que yo he venido de que conocer a tu cliente, cómo se ha venido comportando mi cliente. Un ejemplo típico, ¿verdad? Que sucede mucho, por ejemplo, la gente que es viajera. Cuando Gabriel viaja por temas de negocio, él tiene un patrón de conducta de buscar los mejores hoteles, viaja en las mejores líneas y no percibe, no escatima, ¿verdad? En temas de quizás costos, porque está en un viaje comercial de negocio, atendiendo una necesidad particular. Pero Gabriel también tiene otro patrón de conducta de viaje, que es el viaje familiar. Entonces, en ese viaje familiar, como si tiene que salir quizás el gasto del viaje del bolsillo de Gabriel, entonces el patrón de conducta es diferente. Busca hoteles más baratos, trata de buscar sistemas de transporte más económicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si yo pudiese capturar el tráfico de los datos de Gabriel cuando va de negocio y el tráfico de los datos cuando Gabriel va de viaje familiar? Y le digo, te voy a crear un concepto que se llama freemium. ¿Ok? Free de gratis y mium de premio. O sea, dar un premio gratis. Por ser cliente mío cuando viajes en la perspectiva comercial, yo capturo tus datos y te doy un sistema de puntaje. Y después yo evalúo por medio de Big Data, inteligencia artificial, las redes sociales y a partir de ahí veo tus patrones de conducta. A Gabriel le gusta mucho ir a la playa. Gabriel le gusta mucho ir a hacer deportes de playa. Entonces, y hacen viajes con familia. Entonces, captura la necesidad tuya en las redes sociales y con lo que yo tengo una información histórica, te digo, como tú eres cliente mío, yo te doy un sistema de puntaje, vente en tu vida familiar a pasar ese viaje familiar en mi hotel. ¿Ok? O en mi aerolínea. Entonces, te gratifico. Ese concepto se conoce como freemium a nivel de experiencia de usuario. Cuando yo te gratifico, ¿qué va a suceder? Sencillo. Estoy ganando, lo que estoy buscando es lealtad del cliente. El próximo viaje y los próximos 20 años que Gabriel vaya a viajar, siempre va a seleccionar mi hotel, siempre va a seleccionar mi aerolínea de la perspectiva comercial, porque él sabe que yo lo voy a gratificar en su vida personal. Entonces, yo utilizo estas plataformas tecnológicas para empezar a observar eso, analizar estos datos o poder monetizar mis modelos de negocio. Y a partir de ahí empiezo a observar nuevas formas como capturar mercado, nuevas formas como vender nuevos productos y servicios. Y empieza a aparecer la innovación, que es una estrategia importante para poder capturar estos nuevos modelos de negocio. Cuando hablamos de esto, justamente, entonces tenemos que empezar a ver, qué interesante. Si es así, Gabriel, empezamos a utilizar Big Data como un insumo para poder capturar estos nuevos patrones de conducta, ¿cuáles son los elementos o los mecanismos que me van a direccionar o esta nueva estrategia digital? Cuando hablamos de estrategias digitales, la misma estrategia organizacional, pero la vamos a acelerar con el uso de la tecnología. Es que es el apellido o la parte digital. Entonces lo que estamos buscando es nuevas formas de crecer, nuevos nichos de mercado. ¿Ok? ¿Cómo expandir tu mercado? Fíjate que en el ejercicio que estamos hablando ahorita, tomé al Gabriel comercial y me expandí un nicho de mercado que es el Gabriel familiar. Entonces, estoy capturando otro segmento. ¿Ok?
cómo incluso poder garantizar la sostenibilidad, ¿verdad?, del negocio o manejar una regulación. Hoy en día, como todos saben, el tema del COVID ha impactado a las organizaciones y no podemos abrir nuestras puertas para poder vender en nuestras tiendas o en nuestros comercios normales. Pero ¿qué pasaría si yo tengo un proceso, un robot, ¿verdad?, que de forma autónoma, el robot me facture, el robot me haga toda la atención al cliente, el robot me permite a mí poder manejar todo mi proceso de selección a nivel de recursos humanos? Estoy sosteniendo el negocio y no tengo intervención humana. El robot no se enferma de COVID y el robot me permite a mí el poder hacer todo ese proceso mecánico, ¿verdad?, de forma autónoma. Entonces, yo pudiese incluso estar cumpliendo con las perspectivas del mercado y del entorno. Eso están haciendo muchas empresas hoy en día. Intimidad con el cliente. Conoce a tu cliente. Gabriel tiene diferentes tipos de perfiles. El perfil profesional, el perfil familiar, el perfil como ser humano, el perfil como deportista. Conoce todas las aristas de Gabriel, porque al final, él cuando compra por todos los perfiles. Pero yo quizás solamente conozca un solo perfil. ¿Por qué no? Innovar, colaborar. Competimos contra China. ¿Cómo compito yo en El Salvador, donde el salario puede ser, voy a poner un ejemplo porque no lo conozco, $200 la hora versus, ¿verdad?, un salario en China que puede ser $1? Estamos en una relación 200-1. Jamás voy a poder competir con precios, pero sí puedo competir innovando. El enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo. Entonces la empresa con la que yo competía localmente en El Salvador tiene el mismo enemigo que es China. Porque no busco las fortalezas que tienen ellos y busco mi fortaleza y hacemos una alianza? Entonces quizás yo soy bueno en la tecnología, soy bueno creando el producto o servicio, pero soy malo en los procesos. No sé vender, no sé mercadear, y la otra empresa es buena en mercadeo, es buena en la venta, es buena en el manejo de inventario, pero no tiene la capacidad de creación. Colaboren. Y sale un concepto interesante que ha tomado mucho origen hoy en día dentro de las empresas, que se llama competencia, capacidad de colaborar. Cuando ves a tu enemigo como tu aliado para poder sobrevivir en el mercado. Pertinencia. Cuando hablamos de pertinencia estamos diciendo, yo estoy ofreciendo realmente un producto que el mercado lo está necesitando. Entonces, como le digo yo a veces a mis clientes, mis consultores, es sencillo. Ustedes van a un parque y están en un parque y cuando quieren meter un producto en ese parque, lo primero que tienen que hacer es siéntense en el banco, ¿verdad?, del parque y vean alrededor y pregúntense, ¿qué está pasando? ¿Qué está buscando estos clientes? ¿Qué requieren? ¿Qué necesitan? Entonces, lo que ustedes están ofreciendo está respondiendo a esa necesidad. Un problema que tienen hoy en día las organizaciones es que las organizaciones no se sientan en ese banco a observar el parque y ver qué está pasando, sino que se sientan en el banco y dicen, tengo este producto que lo quiero imponer en el parque. Y si el parque no quiere comprar tu producto porque no lo necesita, porque no está respondiendo a su necesidad. Una encuesta que se ha manejado ahorita recientemente en el caso de Costa Rica, es que me pareció muy interesante, dice que el 85% de las personas, de los consumidores que compran bienes y servicios, no asocian la compra a ninguna marca. No compran Nike, Reebok, Adidas, etc. Sino compran un producto que responda a su necesidad. Puede ser la marca XYZ. Entonces yo tengo que sentarme en el banco y decir, ¿qué necesitas? Y yo te ofrezco lo que necesitas. ¿Que detrás puede haber una marca? Sí, pero primero responde a la necesidad. Eficiencia, capacidad de poder producir, ¿verdad?, con la mejor mejora continua y operacionalización. Es decir, eso de tener inventarios hoy en día que tienen un costo de bodegaje, que tienen un costo de manejo, ¿verdad?, y obsolescencia, eso ya está, es una palabra hoy en día casi que prohibitiva. Nuestra capacidad de poder crear bienes y servicios tiene que ser en función de la necesidad del mercado y tenemos que entender que tiene que ser un proceso casi justo al tiempo. Toyota, cuando vende un vehículo hoy en día, Toyota no tiene un inventario. Toyota lo que hace, uno va con el concesionario, le vende la foto y automáticamente cuando la persona, el vendedor, está colocando la orden de compra en Toyota, que se mete en un sistema SAP, del otro lado del mundo, automáticamente la planta recibe la orden
y los robots se empiezan a ensamblar. Y le dice, y ahí automáticamente en 5 minutos le dice el vendedor de Toyota, le dice, su vehículo está en 30 días aquí, o en 40 días o 60 días. ¿Por qué? Porque para poder ofrecer ese precio competitivo, yo necesito optimizar mi proceso. Necesito optimizar mis costos para poder bajar mi estructura operacional. Ustedes ven que estos controladores son los elementos importantes que nos van a empezar a generar esa ventaja competitiva cuando empecemos a competir en un modelo de gestión de toma de decisiones basada en datos. ¿Okay? Justamente, cuando metemos esto con todas estas tecnologías, Big Data, 5G, ¿verdad? Vamos a empezar a tener un ciclo, ¿verdad? De vida, donde vamos a empezar a observar eficiencias organizacionales. Vamos a empezar a observar una mejor lealtad o crecimiento o perspectiva del cliente. Y vamos a empezar a observar nuevas fuentes de ingresos. Todo el mundo quiere ser Amazon. Todo el mundo quiere ser millonario como Jeff Bezos. Pero Jeff Bezos lo que está haciendo es jugando con todo este ciclo de vida. Jugando con la gestión de datos, tomando decisión y conociendo mejor a sus clientes. Entonces la diferencia es la atención al cliente. Cuando tú conoces bien a tu cliente, automáticamente tu cliente genera un fenómeno que se llama recompra, volver a comprar. Y mejor aún, te recomienda para que otra persona te venga a comprar. ¿Ok? Justamente, si empezamos a ver esto y empezamos a meter las tecnologías, vean qué interesante, pudiésemos tener incluso hasta segmentar nuestros mercados. Pudiese tener un mercado masivo, donde en ese particular yo pudiese tener grandes volúmenes de datos para poder afectar un gran sector o generar ese valor a esta industria, bien sea por bajo costo, bien sea por uso eficiente de la energía, porque tengo números más. Empezamos a hablar de ciudades inteligentes, electricidad inteligente, empezamos a hablar de agricultura inteligente. La agricultura inteligente, poder detectar cómo está el nivel de humedad, el nivel de acidez, las lluvias, cuando una cosecha se tiene que fumigar o no. Por ejemplo, hay casos interesantes que también se están dando en Costa Rica en el tema de la fumigación, en el tema del control de plagas o el control de los cultivos. Ya el que hace la fumigación no es el agricultor, son drones. ¿Sí? Hay sensores dentro de los campos, detectan el estado de las plantaciones y automáticamente con drones se programan los drones y van fumigando todos los campos. ¿Se imaginan el ahorro operativo que tiene eso? Está movilizando una persona, un individuo, un tractor, y por hoy en día que está restringido la movilización. Sistemas de emisión crítica, vehículos inteligentes, muy famosos, pero fabricación remota, lo que estábamos hablando ahorita. Telemedicina. Hoy en día se están haciendo ensayos donde un médico quizás en Estados Unidos que quisiera operar en El Salvador no puede ejercer la carrera. Pero ¿por qué no él con un robot en Estados Unidos gestiona el robot y el que opera en El Salvador es el robot? Entonces, él lo manipula directamente por Estados Unidos. O empezar a tener lo que estamos hablando, sistemas que nos permitan manejar misión crítica, sensores que nos permitan estar manejando o detectando niveles de tráfico en ciudades inteligentes, que nos permitan estar detectando movimientos cuando hay un atraco o cuando hay un accidente para poder movilizar los cuerpos de emergencia o policiales. Entonces, esto lo que nos está permitiendo es tener un tiempo de respuesta muy rápido a un sistema, a un elemento que es crítico, como un todo. ¿Okay? Justamente, vean qué interesante lo que están diciendo los números. Hay empresas, como pueden ver en la lámina, McKinsey, Gartner, ¿verdad? IDC, que están diciendo que esto está generando bastante rédito a los líderes hoy en día en la industria. Un Facebook, ¿verdad? A ver, Mark Zuckerberg, una persona que no lo conocía nadie. Hoy es el quinto o la quinta persona más rica del mundo. Y lo que hace Mark Zuckerberg es Big Data, es vender datos. Entonces, Jeff Bezos, igual, el hombre más rico del mundo, ¿qué pasa? Su fortuna pasa por 12 veces la fortuna de Bill Gates. Entonces, lo que vende son datos. Entonces, estas personas lo que están viendo es este gráfico, viendo qué interesante, yo tengo la tecnología, tengo la red, coloco la infraestructura
y me voy hacia la capa de servicios. Vean que la capa de servicios representa el 30% del ingreso de estas empresas. Entonces, mientras los chinos venden la laptop a $100, no, yo pongo valor a $300. Entonces, esto es lo que están viendo esta gente. Vean el potencial que tiene este mercado. Entonces, es un insumo importante. El gran problema es que, y ahí es donde invitamos a muchas empresas a participar, esto a veces no es sencillo de ver. Si fuese fácil, todos nosotros fuésemos millonarios. Pero no es fácil. ¿Ok? Entonces, a veces uno tiene que llevar a la organización de la mano para empezar a incursionar en este modelo de negocio y generar ese efecto disruptivo. Justamente, vean, ya se están haciendo incluso McKinsey, y empieza a decir, bueno, qué interesante ver los nichos de mercado, cómo están creciendo o qué oportunidades hay. Negocios en ciudades inteligentes, salud pública, negocios a nivel de el transporte, la logística, ¿verdad? Negocios a nivel de salud, ¿verdad? Sitios de trabajo, teletrabajo, en este particular que está muy de moda, entonces, venta minorista, fábrica, entonces ya hay un segmento de mercado que empieza a tener números interesantes. Después vamos hablando de casi 4 trillones de dólares a 11 trillones de dólares. Y como les comenté, yo creo que este número es mayor, es muchísimo mayor, porque realmente el impacto del COVID-19 cambió completamente nuestra forma de laborar como organización. ¿Okay? Y quería cerrar con esto. Si me preguntan a mí, bueno, Gabriel, ¿y cómo estamos hoy en día? Sencillo. Hoy en día, que es nuestro tema de conversación, estamos del lado izquierdo. Estamos conectándonos a esa red donde vamos captando todos estos datos, redes sociales, dispositivos, y metiéndolos dentro de nuestra organización y haciendo ese análisis de grandes datos. ¿Okay? A partir de ahí, vamos a poder empezar a establecer nuevos modelos de negocio. Quizás los vamos a hacer nosotros como organización, con las destrezas que tenemos. Quizás tengamos que buscar cooperación o buscar unos aliados y empezar a incursionar en ese mercado con la toma de decisiones que tengamos en estos grandes datos. Y en el futuro, optimización, velocidad. Y ahí hablaríamos de inteligencia artificial para ir capturando estos nuevos nichos de mercado o estas nuevas necesidades que van a venir cada día siendo más complejas por cada uno de nuestros clientes. A la final lo que estamos diciendo es que estamos buscando nuevas formas de poder competir y satisfacer la demanda de nuestros clientes que cada vez son más complejas. Entonces, buscando nuevos modelos de negocio, buscando nuevas eficiencias en nuestros procesos y, ¿por qué no?, interconectándonos entre todos. ¿Okay? Y lo que estamos diciendo, interesante, si es así, el corazón de nuestra empresa sería nuestro modelo de negocio. Y vean que alrededor de ello vamos a tener un conjunto de tecnologías que se van a convertir en herramientas. Desde inteligencia de negocio hasta el Big Data que estamos conversando hoy, apalancado por la inteligencia artificial y de manera en buenas fronteras que nos van a estar apoyando como aceleradores temas de blockchain, computación en la nube, 5G, ciberseguridad, internet cosas. Todos estos insumos solamente con la finalidad de poder apoyar ese nuevo modelo de negocio, esa nueva estrategia de la organización como ¿Okay? Quería compartirles brevemente esto para poder dar inicio a nuestra charla y generar esa concientización en ustedes de que existe un mundo de oportunidades para empezar a aprovechar y apalancar y catapultar nuestras empresas hoy en día en este nuevo contexto. ¿Okay? Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Excelente exposición. Creo que nos has abierto el panorama y ahora pasamos con Rodrigo. Rodrigo es también científico de datos y un experto en Big Data, así que vamos a hablar con él acerca de su perspectiva desde Chile. Contanos, Rodrigo, ¿en qué lugar estás ahora? Muchas Estás gracias. viajando, ¿no? Sí, estoy en la Patagonia chilena, aquí en la ciudad de Coyhaique. Eh, es un clima muy bonito, pero hace mucho frío también. Bueno, un saludo, un saludo. Muchas gracias. También, como Gabriel, tengo una pequeña presentación para compartir con ustedes.
No sé si esto se alcanza a ver bien. Se ve perfecto. Ok, entonces, Gabriel en su exposición brillante habló de varios temas y uno de estos temas tiene que ver, que es lo que yo voy a abordar, que es la oferta un poco y la demanda. Para eso, para esto voy a basarme haciendo un pequeño recorrido de la historia de la humanidad. Si nosotros recordamos, la humanidad siempre ha tratado de almacenar los datos de una forma en que ellos pudiesen hacer que estos datos perseveren en el tiempo para poder tomar decisiones. Recordemos que todos los datos nos permiten tomar decisiones. El ejemplo que estamos viendo es el famoso disco de Hefestos. Es un disco de arcilla encontrado hace ya casi un siglo. Y por alguna razón, todavía no sabemos qué significa lo que aparece en ese disco de arcilla. Sin embargo, es gracioso pensar que la información se almacenaba en discos de arcilla. Y que si usted tenía que desplazarse de un punto A hacia un punto B, tenía que llevar esos discos de arcilla. Entonces es bastante gracioso pensar cómo se hacía, cómo era antes. Porque tenemos la tendencia a pensar que la humanidad era todo un papel. Pero antes del papel había estas formas. Y otras formas todavía. Entonces, el ser humano siempre ha tenido que documentar esa historia. Hoy en día, nosotros aún seguimos, como humanidad, seguimos almacenando información en discos. Es una diferencia rotunda entre la arcilla y los discos actuales. Primero, porque la arcilla tenía una cantidad finita de información que puede ser almacenada. Hoy en día, los discos, mientras más capacidad tienen, mayor cantidad de información podemos almacenar. La diferencia entre el disco de arcilla o la pintura rupestre pintada por los primeros seres humanos con respecto a la información que hoy día nosotros podemos almacenar en discos, en la nube, o donde quiera que usted tenga información, es un concepto que se llama liquidez de la información, donde la información no es rígida, sino que la información va evolucionando. ¿Evolucionando en qué sentido? Almacené un dato con una fecha de hoy, al segundo esto puede cambiar y puede ir aumentando la cantidad y el volumen de los datos. Por lo tanto, esta especie de liquidez de la información se aplica al mundo moderno tal como lo estamos conociendo el día de hoy. La empresa, que se llama Domo, tiene la costumbre de hacer unos papers bien interesantes sobre la cantidad de datos que se generan cada día en años pasados. Primero, para entender cómo ha ido evolucionando esto. El año pasado, el año 2020, solamente como seres humanos, por cada minuto del día del año 2020, se crearon 2,5 quintillones de datos diarios. 2,5 quintillones tiene 18 ceros, o sea, para que nos hagamos una idea. Y en este plano de información hay diversos tipos de servicios que se utilizaron en esto. Videos de YouTube, 500 horas, Twitter, Facebook, la cantidad de cosas compartidas en mensajes de WhatsApp, 41 millones. ¿Cuánto se gastó en aplicaciones móviles por minuto? ¿Cuántas personas compraron o despacharon, hicieron compras y los despachos vía Amazon? ¿Cuánta música se agregó nueva por minuto? Entonces, recordemos que toda esta información
nosotros la vamos cuantificando. Si usted puede pensar, uno dice, bueno, yo el año pasado pasé muchas horas en videollamadas, claro, un total de 208 horas por participante en videollamadas, y eso a su vez tiene N cantidad de información almacenada por procesos que se haya hecho, etc. Lo relevante de todo esto no es los 2,5 quintillones de datos que se crearon día a día durante el año 2020. Lo relevante es lo que sucede en la siguiente lámina. O sea, ¿qué podemos hacer con tal volumen de información almacenada? Y esta es una pregunta bien interesante porque como seres humanos hemos demostrado a través de la historia que somos muy buenos almacenando información. Pero no somos tan buenos hasta este momento en hacer uso de aquella información almacenada. Porque a todos nosotros nos gusta escuchar la idea de información en tiempo real, real time para tomar decisiones, etc. Bueno, es muy atractivo poder utilizar información en tiempo real. Sin embargo, hay un concepto que se llama la vigencia de los datos. El año 2015, IBM lanza un paper que nos indica que del 100% de los datos generados por hora, ojo, 2015, del 100% de los datos generados por hora, solamente logramos analizar un 10% de ese 100%. Y luego, de ese 10% que nos queda, el 40% pierde validez al milisegundo de haber sido creado. Por lo tanto, almacenamos mucha información, pero no somos tan buenos hasta este momento para poder analizar y tomar decisiones sobre estos datos. Es probable que este año 2021 esto sea un poco más alto, por supuesto. Nunca en la historia de la humanidad hemos disminuido la cantidad de información que almacenamos, sino que siempre vamos aumentando. Entonces, cuando las empresas nos situamos frente a esta problemática, comienza lo que Gabriel dijo en su exposición, en su brillante exposición, que son los desafíos de las empresas. ¿Qué hacemos para utilizar esta cantidad de datos? En mi experiencia, y según, por supuesto, cosas que me ha tocado implementar, yo encuentro que hay diversos desafíos. Uno está en el área tecnológico, otro está en el área de recursos humanos, por supuesto, otra está en el área de los productos o servicios. Si nos vamos al punto de la tecnología, la pregunta es, bueno, ¿qué tenemos como infraestructura tecnológica? Porque usted puede decir, mira, mi empresa tiene, qué sé yo, 100 gigas de información. Claro que sí, es mucha información, pero si la vemos desde una perspectiva grande, estamos hablando de un conjunto de datos muy pequeñito, muy pequeñito. Entonces, ¿qué tenemos como infraestructura tecnológica? ¿Somos capaces de almacenar tanta información para poder llegar a tomar decisiones con datos realmente válidos? Si la respuesta es no, entonces por supuesto que tenemos que mejorar la infraestructura tecnológica para poder dar el salto hacia un análisis predictivo de información. ¿Y qué deberíamos hacer? Bueno, comenzando por pasar nuestra data estructurada a una base, a datos no estructurados. ¿Esto por qué? Porque las bases de datos estructuradas, como SQL, con cualquier sabor, con cualquier marca comercial que usted utilice,
todavía sigue bajo el precepto de columnas y filas. No es lo mismo una tabla que tenga 10 registros, que no tenga llaves, que no tenga índices, que no tenga nada de eso, a la misma tabla que viva en la anarquía, ¿cierto? Que no tenga índices, ni llaves, ni nada por el estilo, que tenga 18 millones de registros. No es lo mismo si usted la va a consultar. Por lo tanto, tenemos que el desafío número 1 es el desafío de infraestructura tecnológica, porque para poder crecer, para poder llegar a hacer que nuestros datos no pierdan validez al milisegundo, tenemos que pasar de ese punto estructurado a uno desestructurado. En la parte justamente de la tecnología, mientras mayor cantidad de información seamos capaces de analizar, cuando estamos en el mundo de la base de datos no estructuradas, vamos a ser capaces de aumentar un concepto que se llama la precisión y la exactitud. Y son dos cosas totalmente distintas. En términos matemáticos, Mauricio nos puede dar una cátedra sobre eso, pero precisión y exactitud no es lo mismo. Entonces, no es lo mismo tampoco aplicándola a el set de datos de nuestra empresa. Por lo tanto, tenemos que saber determinar qué foco queremos de nuestro primer desafío tecnológico solucionar, como la precisión o la exactitud para poder generar reportes y para poder tomar decisiones sobre los datos que tenemos. Ese es el punto número 1 de toda esta historia. El segundo punto, que tiene también que ver con infraestructura, es crear equipos de científicos de datos. Los científicos de datos se han vuelto sumamente populares desde un tiempo a esta fecha, y agregar equipos de trabajo en nuestras empresas que utilicen científicos de datos y que ellos adopten tecnologías de automatización, de inteligencia artificial y de aprendizaje de máquina, porque hay varios tipos de algoritmos y podemos descubrir diversas cosas en nuestro set de datos. Aquí es donde se aplica el concepto de la paradoja de Simpson, que es que, en términos muy resumidos, dice que una tendencia en un volumen de datos tiende a desaparecer cuando se aplican más variables predictoras y va modificando, por supuesto, la tendencia inicial. Y puede ser que aparezcan nuevas subtendencias o cambie completamente el foco. Si nosotros esto lo llevamos a un reporte para tomar decisiones, por supuesto que necesitamos muchas variables predictoras para saber por dónde ir. Y esto nos sirve adoptar equipos de científicos de datos en nuestra organización, que no sean un ente, por supuesto, sino que sea parte de toda una infraestructura para el uso y la explotación de los datos. ¿Por qué? Porque esto, las habilidades de estos científicos de datos, nos van a permitir modelar los datos, revisar las estadísticas, aplicar ingeniería de software y luego comunicar esta información para tomar decisiones. ¿Por qué razón? Esto es importante para tomar decisiones. Oferta y demanda. Si yo no soy capaz de entender la demanda que puede existir del mercado de mi producto, por supuesto siempre voy a estar fuera del juego. Y esto es algo que es tremendamente válido e importante. Porque desde que Atari, en los años 70, colocó la ficha, ¿ya?, de videojuegos, ninguno de nosotros, nadie en el mundo necesitaba para divertirse un videojuego electrónico. Atari cambia el paradigma
del entretenimiento como tal. Hoy en día el entretenimiento es uno de los servicios que más se consume y que la gente está más dispuesta a pagar. Y eso lo hizo Atari hace mucho, mucho tiempo. Cuando a nadie le interesaba una máquina para jugar Pong, que es el videojuego inicial, que es esas dos barritas que pegaban a una bolita, y punto. Hoy en día, por supuesto, los videojuegos están mucho más avanzados que eso. Y ellos crearon una necesidad que la humanidad no tenía. Nuevamente, la humanidad no tenía ninguna necesidad de utilizar un teléfono inteligente con geolocalización. Hasta que sale el primer iPhone. Todos estábamos muy bien utilizando BlackBerry, con la bolita, o Palm Pilot, con ese software que nunca sirvió muy bien, que Documents to Go, para sincronizar lo que estaba en la computadora con Palm Pilot. Pero eso es otra historia. Pero no necesitábamos un smartphone. Hoy en día es muy difícil encontrar personas que digan yo no uso un smartphone. Entonces ellos crean una necesidad analizando sus propios datos. Eso es importante porque analizaron sus propios datos. Atari en su momento y Apple en su momento analizó datos y creó ciertas tendencias. Y creó cierta necesidad. Pero esa necesidad no vino por obra y gracia de que se me ocurriera una idea genial y novedosa, sino por analizar los datos y utilizar análisis predictivo sobre los mismos datos de la compañía. Aumentaron la capacidad de crear los datos, de almacenar más datos, perdón, y sobre esos más datos que almacenaron, comenzaron a hacer análisis predictivo. Por supuesto, los datos son importantes cuando se almacenan, pero son relevantes cuando alguien toma decisión sobre ellos. Si los datos van a estar para estar almacenados, bueno, muy bien, gracias. Pero si no se hace nada con ellos, no son relevantes. Y para eso necesitamos un equipo de científicos de datos en nuestras empresas. Por lo tanto, para asumir este cambio en el mundo de cómo se generan los negocios hoy en día, necesitamos una infraestructura tecnológica, pasar desde datos estructurados a datos desestructurados y añadir equipos de científicos de datos. ¿Para qué? Para poder ver distinto, porque vemos distinto e incluso podemos ver mejor. Y aplicamos la paradoja de Simpson. Una gran tendencia en un volumen de datos tiende a desaparecer o a crear nuevas cuando hay más nuevas variables predictoras sobre el mismo set de datos. Cuando estamos en los desafíos como empresa para abordar este gran mundo de los volúmenes de datos grandes, para poder ser competitivos y que a nuestras empresas no nos vayan a buscar a Wikipedia, como el caso de Altavista, una de las partes importantes de estos desafíos es la parte del personal. La empresa Leadership IQ tiene un rendimiento semianual sobre cuáles son los desafíos que usualmente tienen las empresas. Y el desafío del año 2019, que es esta parte de esta métrica, yo les invito a que, si les interesa, puedan ir y revisar el enlace que tengo en la presentación que estoy compartiendo, donde ellos dividen tres grandes grupos de personas. Los empleados, o sea, todos son empleados, pero estamos viendo los empleados de frontline, o el personal, los jefes intermedios, o sea, jefaturas medias, y los ejecutivos de alto nivel o gerentes. Y cada uno de ellos tiene diversas formas de enfrentar la situación
que es la que se nos explica acá. ¿Cómo te sientes acerca de los cambios? Si nosotros nos vamos al empleado del frente de línea, al que hace usualmente la labor, se da cuenta que el 25% de esas personas no quieren salir de su zona de confort. Y un 53% dice, me gustaría salir de la zona de confort ocasionalmente. Pasa lo mismo con, en el caso de las jefaturas intermedias. Disminuye a un 10% el que no quieran salir de la zona de confort, aumenta un 3% que le gustaría salir de la zona de confort, pero solo en ocasiones, y aumenta un 12% salir de la zona de confort. Radicalmente opuesto es lo que sucede con los ejecutivos o gerentes. Sin embargo, ellos se debaten entre salir de la zona de confort ocasionalmente y salir de la zona de confort o dejarla, no ocasionalmente, sino que dar el gran salto. Esto que parece menor es un tema bien importante porque nosotros podemos tener la mejor infraestructura tecnológica, podemos tener cientos de equipos de científicos de datos, pero si no entendemos cómo las personas de nuestras empresas se sienten con respecto a estos cambios para ser más competitivos, es un poco difícil. Por lo tanto, siempre hay una parte de recursos humanos que tenemos que comenzar a entender en todo el proceso de la transformación digital. Nos gusta hablar de la transformación digital como algo que nos va a permitir ser competitivos y hablar muchas cosas que son inherentes a esto. Pero poco se habla de esta parte de los recursos humanos. Entonces, por eso me gusta centrarme unos minutos de ello. Es como el ejemplo de la revolución industrial. Es genial la revolución industrial, o sea, nos permitió automatizar muchas cosas, cambiar un poco la forma de vida que nosotros teníamos como seres humanos, pero la revolución industrial no era muy buena si eras un caballo, por ejemplo. O sea, pasaste a ser el medio de transporte número 1 a casi ser un hobby. Es interesante ese punto. Pasa lo mismo con el tema de las personas. Una vez que nosotros tenemos identificado estos grandes objetos de cambio, ¿cierto? Que es infraestructura TI, crear equipos de data science, personas, llega el punto, uno de los puntos más interesantes y complejos, a mi modo de ver, que es la simplificación de los procesos internos de las empresas. En estricto rigor, alguien podría decir que llevar un proceso uno por uno nos va a llevar al éxito. Siempre y cuando este proceso uno por uno, de procesos de gestión, procesos de ordenamiento en las empresas, o lo que sea, ese proceso lo hicieran autómatas. Sin embargo, lo hacemos personas. Entonces, las personas somos susceptibles a muchas cosas. Estados de ánimo, que hoy día está gris, hoy día, no sé, tengo frío, tengo calor, qué sé yo, me duele la cabeza. Simplificar los procesos en pos de la optimización es un tema tremendamente importante para las empresas y es uno de los grandes desafíos. Y la pregunta que yo siempre me gusta compartir es, ¿este proceso al final del día le importa al usuario final? Por ejemplo, cuando usted compra una laptop, un teléfono móvil o cualquier dispositivo de tecnología, ¿usted se preguntó alguna vez cuál fue el proceso o la metodología
qué hicieron para liderar los equipos para hacer esto, si usaron metodología Scrum, si usaron metodología o está basado en en ITIL o lo que sea, en alguna metodología como esa. Lo más probable es que la respuesta haya sido no. ¿Sabe por qué? Porque a nadie le importa. Lo único que importa es que el producto o servicio funcione y pueda ser capaz de satisfacer la necesidad que usted tenga en ese momento. Insisto, y cuando usted compra un teléfono móvil, usted, no le importa si esto está hecho con alguna metodología. Solo basta con que funcione, pueda emitir llamadas, recibirlas y añadir ciertas aplicaciones que le van a servir para estar conectado con el mundo. Si nosotros como clientes somos así de estrictos y severos, por supuesto nosotros como empresas, dentro de los grandes desafíos, debemos simplificar los procesos internos de ellos. La simplificación de los procesos nos va a ayudar a mejorar, entre otras cosas, cómo los seres humanos interactúan con el producto final, que es producto o servicio, el cual va a ser enfocado a resolver la necesidad de las personas. ¿Cómo sabemos que un producto o servicio se encuentra al escuchar a las personas? Por lo siguiente. Todos nosotros hemos tenido que llamar a un call center. Cuando nosotros llamamos a un call center, nos dirige la palabra un joven, una señorita o lo que sea, y nos dice amablemente, muy buen día, ¿cómo se encuentra? Y ejecuta una serie de pasos que son lo que se denominan los scripts, o básicamente el guión. Y usted ha prestado atención cuando usted le dice algo a la persona y él automáticamente le dice, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Y usted le dice, mal. Ah, qué bien. Bueno, ¿en qué le puedo ayudar hoy día? Esa falta de comunicación entre seres humanos es porque la persona está siguiendo el proceso que alguien le dijo, lo cual está válido porque es parte de su trabajo. Sin embargo, en el proceso de la comunicación con el cliente queda bueno, a este tipo poco le importa lo que yo esté pasando. ¿Entiendes? Simplificar los procesos es ayudar a entender que todavía son seres humanos los que compramos productos o servicios. Y los seres humanos estamos buscando cosas que nos sirvan. Y es lo que Gabriel expuso anteriormente. Por lo tanto, uno de los desafíos igualmente importantes es simplificar los procesos de las empresas. ¿Para qué? Para hacerlas más humanas. Voy a colgar con un último ejemplo en este caso. En el año 2009, cuando las empresas comienzan a entender que plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter en aquella época, eran importantes, ellos comienzan a expandir el concepto de public relationships, relaciones públicas por Internet con las empresas, que es tratar de buscar la conversación de las empresas con sus clientes que estaban asociados a páginas en Facebook o comentarios muy breves en Twitter. Eso produce un cambio en el comportamiento de las personas con las empresas. Si ellos hubiesen quedado de la forma tradicional de no escuchar, como el caso del call center que le dije, que a lo mejor a todos nos ha pasado en más de alguna ocasión, jamás las personas hubiesen sido capaces de poder trabajar, o las marcas hubiesen sido capaces de poder escuchar y dar productos o servicios que las personas realmente necesitan. Y nosotros, insisto, a nosotros nunca nos ha importado qué metodología usaron para crear tal producto o servicio. Solo nos basta con que funcione.
Bien, entonces, una vez que nosotros pasamos todos estos obstáculos o desafíos, tenemos que buscar, colocar como objetivo, optimizar el núcleo de negocios de nuestra empresa. Porque todo lo que yo nombré anteriormente es lo que nos va a dar la estructura ósea, si lo queremos llamar de alguna forma, para enfocarnos en lo que realmente importa, que es nuestro negocio. Si usted recuerda cómo era el Internet de mediados de los 90, el Internet era distinto. Tenía un navegador que era Netscape y otro navegador que era Internet Explorer. Había páginas web que no se podían ver en Netscape y otras que no se podían ver en Internet Explorer. Para encontrar la información, usted tenía que usar Yahoo, Altavista, porque no existía Google, y otra serie de buscadores. Altavista era el Google de aquella época. Si usted vio la película, no sé, Capitana Marvel, sale que la chica, la protagonista, va a una especie de centro de internet y dice Altavista. Ese era la internet de los 90. El problema es que en los patrones de búsqueda de ellos, usted buscaba el patrón de búsqueda en Altavista y daba un set de resultados. Usted colocaba el mismo patrón de búsqueda en Yahoo y daba otro set de resultados totalmente distinto al de Altavista. Y como si esto fuera poco, usted seleccionaba un vínculo y decía, ah, lo siento, flaco, necesitas verlo por Internet Explorer. Y el otro decía, bueno, tienes que verlo por Netscape. Entonces a alguien se le ocurre la genial idea de decir, ¿no sería mejor que todos estos resultados estuvieran en un solo lugar? ¿Cierto? Sería genial, ¿no? Bueno, quien comenzó a hacerse esa pregunta fue Yahoo. Pero Yahoo dijo, esto no es nuestro core de negocios. Y lo dejó de lado. Y quienes tomaron ese proyecto fueron los que hoy día conocemos como Google. Google, incluso en español hay hasta un verbo, googlear. Si usted no sabe algo, supongo que Google lo sabrá. Es interesante porque ese cambio de foco en el core de negocios del buscador Google hizo que hoy día estos otros buscadores que yo les nombré no existan. Por eso es importante que una vez que tenemos estos desafíos como empresa, seamos capaces de optimizar nuestro foco de negocios. Y aquí me quiero detener en este ejemplo que se llama Rapid SOS. Es una aplicación de Nueva York, en Estados Unidos, que es bien interesante porque tuvo una evolución del clásico business to business, de yo ofrecerle a otra empresa, a un business to IoT, del Internet de las cosas. Ellos se dieron cuenta que su aplicación, que era básicamente un botón de pánico, donde presionaban un botón y le avisaban a toda su lista de contactos favoritas que había tenido un accidente, no funcionaba cuando la persona no tenía un teléfono celular cerca. Lógico, ¿cierto? Entonces, lo que ellos hicieron es que hicieron negocio con Apple, con Uber, con otros centros médicos, en donde cuando la persona tenía un sensor de proximidad del teléfono, si la persona estaba mucho tiempo alejado de su teléfono, comenzaba a ubicar a los servicios de Uber para que llegara algo a la última dirección donde estaba geolocalizada la persona. Y así sucesivamente fueron modificando su core de negocio hasta llegar a este nivel donde la persona que tiene el accidente no necesita de hacer uso de su botón de pánico para indicar que tiene un accidente, sino que se cuelga de otros servicios que ya existen, de otras infraestructuras, a lo mejor mucho más potentes que las de ellos, para poder dar aviso a una serie de otras personas o de otros servicios para poder hacer
lo que necesita hacer esta aplicación, que es informar que he tenido un éxito. Entonces, esta es un ejemplo hoy día vigente de cómo una transformación del modelo de negocio hacia un Internet de las cosas puede funcionar bien. Esto no sucedió en 2 meses ni en 3 meses. Sucedió en un tiempo determinado de un par de años. Pero esta es una idea, hay cientos de varias, pero es una de las que efectivamente nos puede ayudar a entender que todas las empresas necesitamos transformar y identificar estos desafíos y transformarnos a la siguiente etapa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, vamos a comenzar a conversar un poco sobre esto y le voy a ir preguntando algunos temas que son importantes. Primero a Gabriel y después hacemos la conversación, después comenta Rodrigo y después lo vamos a abrir a los amigos que están ahora con nosotros, ¿verdad? La primera pregunta podría ser, ¿por qué la práctica de empresas operando en varios países permite aplicar el Big Data y la ciencia de datos para tomar decisiones? ¿Por qué una empresa que tiene una perspectiva de varios países, esto es muy, muy valioso? El micrófono, Gabriel. El Perdón, micrófono. capa 8, capa 8. Sí, el tema es, a ver, una empresa que tenga operación en diferentes países, ¿verdad? O que no tenga operación en diferentes países, tiene que entender que no existen barreras hoy en día. O sea, ya las barreras geográficas desaparecieron. Entonces, la única forma de poder garantizar una eficiencia, ¿se acuerdan que hemos hablado de los controladores, verdad? Entonces, esa eficiencia y esa eficacia dentro de la empresa es poder garantizar un mecanismo que permita bajar los costos operativos. Entonces, si yo puedo manejar en tiempo real cuál es el flujo de datos que está sucediendo en cada una de mis operaciones, yo voy a poder operacionalizar, ¿verdad? Bajar la estructura de costos, ser más eficiente en cómo poder manejar esta estructura y por ende poder competir mejor. Entonces, se vuelve un insumo vital. Vital porque anteriormente lo que sucedía es que cada país se manejaba como un silo. Ahora no es un silo, es un sistema. Entonces, ese sistema tiene que estar interconectado. El mejor ejemplo y caso de éxito que existe en la industria es Walmart. Una de las pilares de las estrategias de Walmart es su sistema de compra. ¿Ok? Que Walmart cuando compra, Walmart no compra por país. Walmart compra a nivel global. Entonces agarra y dice, bueno, Costa Rica tiene 1 millón, Chile tiene 1 millón, El Salvador tiene 1 millón, Nicaragua tiene 1 millón. Un nivel de demanda de un producto X. Entonces cuando Walmart va a comprar, suma esos millones, tiene 4 millones y va a Vietnam y le dice al productor que voy a comprar 4 millones. Y hace negociación por una estructura de bajo costo, por una compra por volumen de 4 millones. Y después él le agarra y distribuye esas ventas o esas compras, perdón, en cada una de sus tiendas. Por eso es que cuando uno va a Walmart, sea en cualquier sea cada uno de nuestros países, él siempre ve el mismo producto. O sea, porque esa es parte de la estrategia. La estrategia de ellos es comprar al más bajo costo, eficientar la compra. Entonces, Walmart tiene esa estructura a nivel de sistemas de información, a nivel de la tecnología y toma sus decisiones en función de lo que el cliente está generando en el punto de venta versus lo que la demanda, y él va y compra en grandes operadores, ¿verdad? O minoristas para poder obtener esa economía de escala. Entonces, una vez más, si estoy operando en diferentes países, yo tengo que buscar esa eficiencia, conectar toda mi operación para poder ver cómo optimizar mi proceso. Vamos a poner otro lado. Supongamos que no tengo operación en diferentes países porque soy una pyme. Sencillo, hay que hacer como hizo Facebook. En el momento que yo me lance en internet, ¿verdad? Automáticamente mi mercado se convierte en global. Entonces yo necesito capturar ese mercado global y eficientar mi estructura de costos. Si no tengo la capacidad financiera operativa, busco un aliado estratégico y coopero para poder generar esa escala
esa magnitud que el mercado me está pidiendo. Porque el Internet no tiene, o el gran problema que tiene el Internet o el uso de este tipo de tecnología es que no hay un tamaño pequeño y un tamaño grande, no, es un solo tamaño, es el tamaño de la red. Si la red te dice, te quiero comprar 10 millones y tú no tienes capacidad para 10 millones, alguien sí lo va a tener. Entonces, y cuando eso sucede, si no agarran el momentum, alguien lo va a agarrar por ustedes. Y ahí es donde tiene que aparecer la palabra cooperación. ¿Ok? Gracias. Au. Muchas gracias, Gabriel. Tal vez Rodrigo nos opina ahí un poco. Bueno, uno de los desafíos que efectivamente nosotros tenemos que trabajando no solo por país, sino que entre regiones o entre distintos municipios, es que está el volumen de información que nosotros podríamos llegar a tener, que mucha de esta información no es relevante para el momento de tomar una decisión. Por lo tanto, cuando nosotros nos planteamos información así a gran escala, tenemos que determinar cuál es la información que nos generará valor. Esa información que nos generará valor no es toda. Por lo tanto, si tenemos el problema, el caso que se expuso anteriormente, es justamente determinar si de toda la información para la toma de decisiones globales que tenemos, cuánta de esa información es realmente la necesaria para, por ejemplo, mejorar los costos operativos, mejorar la cadena de distribución o cosas similares a esas. Por lo tanto, mi sugerencia siempre es determinar si si los datos almacenados nos permitirían ser capaces de tomar esas decisiones a nivel global, a nivel de zona, para empresas pequeñas, para empresas grandes o para todo. Porque tal como dijo Gabriel, el Internet si yo no soy capaz de producir 10 millones, es probable que otro lo pueda hacer. Y pierdo mi oportunidad o el one shot que yo tenía en el mercado. Perfecto. Otra pregunta podría ser, ¿qué giros de negocio pueden aplicar el Big Data? Industria farmacéutica, banca digital, industria logística, ¿qué tipo de empresas pueden ocupar esto? ¿O son todos los giros? Todos los giros de negocio, o sea, realmente todos los giros. Si cualquier empresa que produzca bienes, productos, servicios, puede aplicar el Big Data. Más bien, si usted no ha visto su negocio en la red, ¿verdad? O empresas que estén haciendo algo similar a su giro de negocio, aproveche, porque significa que alguien no ha entrado ahí. Entonces, ahí ese es el momento que eso es tierra virgen. Lo importante de Big Data es, no importa cuál sea o cualquier tipo de tecnología, es la capacidad que tenga su organización de transformarse digitalmente. Eso significa innovar, pensar diferente, como le dije al inicio de mi exposición. Siéntese en el parque, en el banco, y vea qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está buscando la gente que quiere comprar, que necesita? ¿Su empresa puede satisfacer eso? Good, ahí tiene una oportunidad. ¿Su empresa está produciendo un producto que no lo necesita? Cambio. ¿Ok? A lo mejor usted está vendiendo un producto y la gente lo que quiere es un servicio. Ejemplo típico de Starbucks. Que todos han tomado un café en Starbucks, ¿verdad? Y le pregunto a la gente, ¿qué vende Starbucks? Café. Starbucks no vende café. Starbucks vende la experiencia del local. El café es el medio para poder llegar. Entonces la gente va, compra su café y se sienta 4 horas en Starbucks a hacer cualquier cosa. Entonces lo que está vendiendo ellos es la experiencia de estar en el local. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Siéntense en la banca y vean el parque. ¿Qué les está pidiendo el parque? A partir de ahí, si ustedes logran ver bien qué necesita el parque, qué necesita el mercado, tienen una oportunidad. ¿Ok? Perfecto, Gabriel. Rodrigo. Bueno, por supuesto, todas las empresas necesitarían en algún momento Big Data. Una de las principales, yo creo que trabas para
para esto es que el Big Data son grandes volúmenes de datos. Pero recordemos que todas las empresas no comenzaron con cientos de teras o petabytes de información. Solo comenzaron con una sencilla idea: quiero vender libros por internet. ¿Okay? Entonces, lo primero, y siempre doy el mismo consejo, es revisar qué tipo de datos está almacenando y si estos datos nos servirían para crecer o reformular nuestro negocio. Si la respuesta es no, por supuesto que necesitamos acumular mayor cantidad de datos de nuestros mismos clientes. Y esto y esto es para empresas pequeñas, para personas, incluso consultores, para empresas grandes. En empresas grandes pasa exactamente lo mismo. Tienen dificultades que las empresas pequeñas, pero son mucho más grandes. Va para todo tipo de negocio. Todo comienza con qué dato estoy almacenando y si este dato que yo almaceno me permite conocer las necesidades del cliente o permitir ofrecerle algo que él no sepa que necesita. Eso sería. Perfecto, gracias, gracias. Bueno, otra pregunta, también los amigos pueden ya preguntar, por favor, pueden escribir sus preguntas en el chat, pueden dejar sus preguntas aquí en el chat y las vamos leyendo para que todos podamos también opinar, o incluso alguien puede levantar la mano, pero la idea sería dejar sus preguntas aquí en el chat. Bueno, tal vez una pregunta importante, Gabriel y Rodrigo, es que estamos inundados de datos actualmente. Podríamos tener datos de banca digital de un país, o cuando interactuamos en redes sociales, diferentes tipos de datos, cuando nos desplazamos con geolocalización o sin geolocalización. ¿Cómo puede, y ahora con las criptomonedas también, transacciones de Bitcoin y otras, Ethereum y otras cripto, y cómo se pueden usar estos datos como ventaja competitiva para las empresas? Sí, de hecho, a ver, justamente como dices tú, estamos en un mundo inundado de datos. Ahí es donde viene la tecnología. Entonces, por medio de plataformas tecnológicas que hagan uso eficiente de los datos, como a nivel de Big Data, ¿verdad? O inteligencia de negocio, o inteligencia artificial, lo que nos van a hacer, nos van a facilitar como empresas empezar a simplificar, descartar, sintetizar los datos para poder buscar realmente qué es relevante para nuestro negocio o para nuestro modelo de negocio. Es como yo siempre le he dicho también a las empresas. A ver, usted va y abre el flujo de datos y entra cualquier cosa. Supongamos que vamos que los datos son carne. Entra carne de cualquier tipo. Y usted lo que quiere es el lomito. ¿Me explico? Entonces usted tiene que buscar un mecanismo, ¿verdad? Que ahí es donde viene la tecnología, que empiece a depurar, empiece a filtrar, empiece a quitarle toda la grasa a la carne para que solamente entre en el lomito. Entonces ella empieza a usar plataformas como el famoso lago de datos, ¿verdad? Donde se utilizan técnicas que permiten discriminar o filtrar, ¿verdad? Aquella información que es relevante para el modelo de negocio de la empresa, y en función de esa información que es relevante para el modelo de negocio de la empresa, es la que vamos a sintetizar o discriminar para utilizarlo en el proceso de toma de decisiones. Cuando empezamos a hablar de millones de volúmenes de datos, por ejemplo, en un proceso de Big Data, se habla del orden de los petabytes de datos. Es decir, estamos hablando de 10 a la 15. Estamos hablando de billones o miles de millones de datos. Yo tengo que tener un mecanismo que me permita sintetizar eso. Y se utilizan plataformas, ¿verdad? O herramientas tecnológicas que nos van a permitir facilitar el bajar de millones de datos a cientos y tomar decisiones. Incluso pudiésemos estar apoyando de herramientas que pueden ser como inteligencia artificial que nos permita manejar gran volumetría a una mayor velocidad. ¿Okay? Perfecto. Aquí nos hacen una pregunta, Rodrigo. Dice que cómo ve la evolución de las profesiones en el mundo del Big Data. ¿Van a evolucionar las profesiones también? O sea, por supuesto, por supuesto, es como el ejemplo que di del caballo en la revolución industrial. Hay muchas profesiones que van a tener que girar hacia esta evolución de los datos.
el año 2019, 2018 creo, salió un paper de Harvard de los próximos 25 años las profesiones que iban a tender a desaparecer o a cambiar. Entonces, una de ellas es el analista de datos. Entonces usted dirá, bueno, ¿y por qué? Porque el análisis de datos ahora se va a pasar a estos modelos predictivos de inteligencia artificial. De hecho, ya tenemos muchas empresas que están haciendo inteligencia de negocios utilizando inteligencia artificial. Por supuesto, no es que todos seamos programadores o todos seamos desarrolladores, sino que hay que entender que esta cosa va modificándose y el analista de datos se tiene que modificar su forma, incluso su formación para llegar a esto que el mundo ya va a comenzar a pedir como un estándar. Y acá me quiero colgar de una frase que no es mía, pero es de Anand Rajaraman, que es uno de los responsables de Amazon. Nosotros compremos, no sé, estemos echando algo al carro de $10 y terminamos comprando 55, que dice que mayor cantidad de datos va a superar a los mejores algoritmos. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de datos aumentamos la precisión y la exactitud para la toma de decisiones. Lo mismo, las profesiones van a tender a cambiar, a modificarse por todo este concepto de la inteligencia artificial que antes parecía salido de una película de los 90, El hombre del jardín, por ejemplo, si alguien la vio. Hoy día ya es una realidad y lo podemos ver en muchas áreas, sobre todo la agropecuaria, para optimizar justamente el resultado de las plantaciones. Tienen, y todos los centros de formación, universidades, en esta profesión, tenemos que actualizarnos, o si no, nos va a pasar como en la profesión muy noble que era la del ascensorista, que marcaba el ascensor a principios de 1900, o como el caballo de la revolución. O sea, eso es lo que se viene, eso ya está, y nosotros lo podemos ver en las ofertas de empleo que hay en los diversos portales. Veamos cuánto se ha transformado en los últimos 2 años, siquiera 5 o 10 años. Eso sería. Perfecto. Gabriel, nos hacen una pregunta interesante. Aquí el señor Candel dice, como desarrollador, me pregunto, en su experiencia, ¿cuánto tiempo falta para que en Iberoamérica, Ibero-Latam, Latinoamérica, se empiece a ver desarrollo en Big Data con el Internet de las cosas? ¿Cuánto falta en meses, años? ¿Cuánto es lo que falta de tiempo? Ya, bueno, ya estamos. O sea, hay meses les puedo comentar que ya estamos. Lo que pasa, el problema que hay es quiénes son los líderes o incumbentes y quiénes son las empresas que van o países que van rezagados. Países como Brasil, Colombia, México, Costa Rica, ya están impulsando varios de sus modelos de negocio a través del uso de plataformas basadas en Big Data y el uso de IoT, por ejemplo, teléfonos celulares, por ejemplo, relojes inteligentes, por ejemplo, neveras. He visto casos con neveras, aires acondicionados, lavadoras, que ya se cambia la forma de cómo hacerle servicio o mantenimiento a estos dispositivos. Por ejemplo, vehículos, que ya se empresas que están tomando datos a partir de la computadora que se manejan en los vehículos y manejando mantenimientos predictivos, ¿verdad? Para poder garantizar que la captura de esos clientes ya está. El problema es, ¿verdad? Que no todos los países van a la misma velocidad. ¿Ok? Entonces, empresas donde quizás el giro de negocio sea más hacia otro sector, banca, agricultura, manufactura, industrial, siguen trabajando de forma tradicional. Entonces, lo que pasa es que al no tener la capacidad de poder innovar, adquieren tecnología de empresas foráneas. Entonces, aquí es el nicho de mercado. O sea, digo, o sea, México, Colombia, Brasil, Costa Rica, Chile, Argentina, están constantes. Bueno, vean el caso, Rodrigo está en Chile y ese es su foco de negocio. Y probablemente, no es que haya miles de empresas, no,
son pocas, pero están marcando el giro negativo. Y tomando la pregunta que hizo el compañero previo, hay un fenómeno bien interesante ahorita con el tema del empleo, y se los voy a poner en el caso de Costa Rica. Costa Rica tiene, por el tema de la pandemia, 500.000 de personas que están sin empleo. Sin embargo, sin embargo, la rotación en el área de tecnología y transformación digital y Big Data en las empresas ronda el 60%. Es decir, tengo un sector que no está empleado, ¿verdad? Que es un sector que tiene trabajo tradicional, pero tengo otro sector que como hay poca oferta, la demanda es elevadísima. Entonces se están moviendo mucho esta gente, porque es poca, dentro de la industria. Y se está hablando de que la rotación está en un periodo de 6 meses. Gente que entra a un trabajo, El problema es que la gente pueda mudar de sector si no tiene skills. correcto. Entonces, ¿qué se No hay empezaron? skills en la población. Correcto. Entonces, ahorita, como no hay, como ese 500.000 de personas no tienen las destrezas y las habilidades, este sector tiene una altísima demanda, hay alta rotación, hay buenos salarios, los salarios están subiendo por las nubes, y entonces la gente se está moviendo mucho aquí. Mientras que esta gente todavía está pensando qué hacer, ¿verdad? Algo que estamos haciendo es tratando de dar consultoría y capacitación a esta gente para poderlo meter aquí. Aún así, metiendo este 500.000 de personas acá, se proyecta un déficit de 20%. Porque todo ahorita es tecnología, todo ahorita es transformación digital, todo ahorita es análisis de datos. Empresas que no se metan en esto, se los garantizo que en menos de un año está fuera del mercado. Antes de diciembre está fuera del mercado. ¿Ok? Sea el país que sea. Rodrigo, reacción a esto. O sea, por supuesto, las competencias, las habilidades que las personas tienen que tener, tienen que ir a un mundo más científico. Eso lo leí en algún lugar. Y es justamente por esto. El mayor motor para el hombre, para el ser humano, es la necesidad de encontrar un trabajo hoy día. Ese es el mayor motor de cambio y transformación de las habilidades. Y si el mundo donde usted está necesita este nivel de profesionalización, por supuesto que necesita ir a un mundo de la transformación digital, como operador, como desarrollador, como toma de negocios, como jefe, gerente, o lo que sea. Tiene que ir para eso porque las competencias van todas para allá. O sea, solo busque el LinkedIn, busque las competencias que necesita para su cargo actual. No hace 5 años atrás, hoy día actualidad, y se da cuenta que hay mucho de esto. Perfecto, impresionante. Muy bien, creo que nos ha iluminado el panorama de por dónde van los skills, las habilidades y destrezas para el futuro. ¿Qué plataformas, pregunta aquí el señor Samuel Castillo, qué plataformas, aplicaciones gratuitas o pagadas son las más eficientes para poner en práctica el Big Data dentro de la empresa? Gabriel, y después nos reacciona sobre las plataformas también, Rodrigo. Micrófono. Perdón. La hoja de ruta de las aplicaciones que existen ahorita para Big Data puede rondar alrededor de unas 600 aplicaciones. Cuidado si me quedo corto. ¿Y algunas gratuitas para la gente que nos está viendo, de pymes? Voy. Hay muchas plataformas que están teniendo mucha comercialización a nivel de infraestructura de software como servicio. Por ejemplo, Microsoft Azure, Google ofrece también una buena plataforma para nivel de Big Data. IBM también tiene una plataforma de Big Data interesante. Entonces, yo diría que esas tres son como que las más opciones viables, ¿verdad? Son plataformas que en cierta forma son pagas, pero no hay que desembolsar grandes cantidades de dinero, sino se paga por servicio, se paga una mensualidad como si estuviéramos pagando un servicio como Netflix, ¿verdad? O es una renta mensual por el uso de estas plataformas. Para una pyme es la mejor opción.
de manera inicial para poder incursionar en el área. ¿Por qué? Porque la idea es que estas plataformas están diseñadas para que la persona que incurra en el uso de software como servicio piense en el modelo de negocio, cómo catapultar su modelo de negocio con la tecnología y no se enfrasque o no siente una barrera de necesito conocer una tecnología, programar en A, B, C plataforma, ¿verdad? Porque la idea es no, tráigame su modelo de negocio, lo metemos en esta plataforma, disparamos, catapultamos su modelo de negocio. Ya cuando usted madure su organización en el proceso de gestión de datos, usted puede apropiarse de la plataforma, así puede desarrollar sus propios productos o comprar sus propios productos. Lo importante aquí es que, una vez más, siéntese en el banco, vea el parque, ¿qué necesita el parque? Cuando usted vea qué necesita el parque, existen estas plataformas Google, Amazon, Microsoft, IBM, que le dice, yo te ofrezco la herramienta, ¿verdad? Para que puedas ir al parque. Entonces, en vez de comprar el apartamento, vamos primero a alquilarlo y ver cómo nos va. Alquilamos el apartamento, probamos el mercado, respondimos, listo, perfecto, siguiente decisión. ¿Sigo alquilando o me compro mi propio apartamento? Pero para poderme comprar el apartamento tengo que entender que me está pidiendo el parque. ¿Ok? Rodrigo. Sí, bueno, hay muchas tecnologías y Pero a la gente le gusta oír de los expertos también lo gratuito. Así como hay un momento sí, Azure, regálanos claro, un poco a los de la lo que cámara. pasa es que lo voy a responder en base a una experiencia que tuve hace un tiempo. Es que en cierta empresa, la cual no voy a decir el nombre, me dijo que ellos ya tenían una plataforma de Big Data y me estaban invitando a poder ver cómo se podían optimizar. Y ellos estaban usando un mix de tecnologías que es Apache Cassandra, tenían un poco de software hecho para data science, para hacer reportería en tiempo real, qué sé yo, etc. Entonces la pregunta fue la que yo le hice, bueno, ¿y has sentido el cambio? Y él me dijo, no. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué? Porque yo creí que iba a ser más rápido todo. Para que entendamos un poco, Apache Cassandra es capaz de procesar cerca de 10 millones de transacciones por segundo. El ejemplo para responder la pregunta es que la tecnología Big Data es bastante buena cuando nosotros tenemos muchas cantidades de información. Esto es similar a que usted se pueda comprar un Ferrari y lo pueda pasear por la carretera de su casa que tiene baches. Jamás va a llegar a los 100 kilómetros por hora en menos de 10 segundos, pero tiene un Ferrari. ¿Okay? Pasa lo mismo con el Big Data. Usted puede decir, yo tengo muchos datos, pero si usted no contabilizó, que es el primer paso, ¿cierto? De la cantidad de transacciones que tiene por minuto o por hora, qué sé yo, el resto es como que comprar un Ferrari. No va a apreciar la diferencia. Ahora, hay tecnología que se puede utilizar, que es mucha. Apache Spark, Cassandra, un manejador como Azkaban, Zeppelin, por ejemplo, entre otras. La gran mayoría funciona sobre Linux. Apache Hadoop, por ejemplo. Usted va a escuchar a gente decir, no, Apache Spark con Cassandra es el casamiento ideal porque usted puede procesar más cantidad de información, pero sí, flaco, más cantidad de información, ¿cuánto? No, puede llegar a ser en todos los nodos de Cassandra, con todos los manejadores de Spark, 100 millones de transacciones por segundo. Y claro, yo tengo por hora 1 millón de transacciones. Hay que colocar los pies sobre la tierra, es lo primero. Tecnología hay mucha. Usted puede colocar la tecnología más fancy del universo, pero no va a sentir un cambio real porque estas tecnologías están hechas para volúmenes de información muy grandes. ¿Se puede llegar a esos volúmenes de informaciones? Sí, pero para eso hay que comenzar un desafío de planificación para llegar a esos volúmenes de información. Eso. Perfecto. Aquí nos hacen una pregunta
el señor Candel, creo, dice tomar en cuenta que muchas licencias puede que ya las tenga dentro del Office 365. Si ya tiene, recuerde que eso tiene detalles como Microsoft Power y menciona otras variantes. Entonces, dice que básicamente se puede tener acceso a Microsoft Automate, Power BI, entre otros que ya se tienen. Entonces, no sé cómo ustedes interpreten lo que él opina, que hay algo ya incorporado en el 365. Sí, ahí el tema, a ver, cuando uno va a hacer esto, ¿verdad? Lo importante es, una vez más, la tecnología hay cualquier sinnúmero de opciones, ¿verdad? Entonces, lo importante es entender qué se quiere hacer. Bueno, como les conversé al inicio, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Para qué usted quiere utilizar Big Data? ¿Quiere vender más? ¿Quiere crecer en participación de mercado? Etcétera, etcétera. Cuando uno ya tiene claro cuál es su estrategia, uno puede empezar a analizar, a ver, si este grupo de tecnologías, como está comentando el compañero, sirven o son insumos para poder alcanzar esa estrategia. Probablemente sí, entonces ya tengamos todo en casa. Lo único que tenemos que reenrutar, ¿verdad? O redireccionar nuestro enfoque como organización, porque ya sabemos qué hacer. O sea, ya tenemos ya tenemos la tecnología. Lo que tenemos que redireccionar su uso. Entonces, puede ser que sí. O a lo mejor si necesitamos algo, es un complemento a eso. Por eso que lo importante es cuál es la estrategia. Toda esa tecnología, claramente, si tenemos ya Office 365, que es una plataforma de software como servicio, ¿verdad? Como estamos hablando ahorita al inicio, Power BI, Power Automate, son plataformas que nos van a permitir gestionar datos, automatizar procesos de datos, tomar decisión. Igual, es una plataforma de software como servicio. Pero si, si tenemos claro para qué lo vamos a utilizar, puede ser que lo tengamos. Como decía Rodrigo ahorita, ¿tengo claro qué necesito? Sí. Ah, bueno, entonces a lo mejor, si tengo claro, puede ser que me compre un Ferrari o puede ser que me compre un Chevy, un carro básico. Entonces, pero tengo que tener qué necesito, porque no voy a comprar un Ferrari para ir a comprar pan. Entonces vas a gastar, ¿qué significa eso? Vas a gastar millones de dólares en algo que realmente lo puedes haber hecho con un Excel. Entonces, ahí es donde tenemos que tener claro cuál es nuestra estrategia. Y ahí hay cualquier cantidad de plataformas, incluso gratuitas. Como decía Rodrigo, es que voy a un cliente, porque eso es lo que sucede. Los clientes van y viene un vendedor de tecnología. ¿Cuál es el rol de un vendedor de tecnología? Vender. Entonces le muestra algo muy bonito, muy elegante, con unos gráficos muy bonitos y la persona lo compra. Cuando lo compre, cuando lo quiere echar a andar, no le sirve. Porque el vendedor le vendió lo que quiso que usted viera. El vendedor no le vendió la necesidad que usted tiene. Conozco sin número de empresas que incluso ahí coloco muchas historias de terror con SAP. Compraron SAP porque era la pomada canaria y le iba a resolver su problema. Lo que la empresa no entendió fue que SAP trabaja bajo una estructura y la empresa tiene que acoplarse a esa estructura. Entonces, entonces, ¿qué obligaban a las empresas a cambiar su forma de trabajo para que trabajasen como SAP? En vez de SAP cambiar para trabajar comunitario a la empresa. Y hay historias de horror de años de empresas que tratan de cambiar sus procesos para acoplarse a SAP. Entonces yo tengo, porque la gente no tenía claro lo que necesitaba. De las tecnologías nos pueden hacer de todo. Y ayudar para hacer cualquier tipo de cosa. ¿Qué necesito yo? Lo puedo hacer difícil, que yo lo hago yo a mano en mi casa, o lo puedo hacer fácil. Fácil significa que yo realmente le digo a una empresa tecnológica, este es mi modelo de negocio, ¿cómo me contribuye usted con esto? Algo que es importante, y aquellos que estén pensando quizás en incursionar esto, mi recomendación, la primera vez, cuando vayan a incursionar en esto, no vayan solos. Como digo yo, vayan, quizás contacten al doctor Mauricio, por decir un ejemplo. El doctor Mauricio, bien, porque él ya pasó por ese túnel, ya entró en la boca el lobo, ya sabe qué son los pros y los contras, entonces él ya tiene la linterna para poder guiar. Entonces, eso es lo que se le recomienda mucho. Cuando vas a entrar a la prueba, no compres tecnología. Uno le dice, no compres nada. Primero vamos a ver qué necesitas, cuál es tu estrategia. Y después uno dice, ah, perfecto, esto es lo que tú quieres hacer.
Entonces, esta es la tecnología que tú deberías utilizar. Perdón, esta es la tecnología que tú deberías probar. Y empezamos a hablar de un concepto que se llama prototipo. Y entonces uno viene y le dice al proveedor, ven acá, quiero que tu tecnología haga esto. Si tu tecnología hace esto, te compro. Si tu tecnología no hace esto, next, el que sigue. Yo quiero algo que me resuelva mi problema, no algo que me traiga más problemas que lo que tengo. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar porque ha sido muy ganancioso. Tal vez Roberto Candel puede encender su micrófono, creo que tiene habilitado. Si no, tal vez Sí. lo puede. Ok, Roberto, la última pregunta del webinar la dejamos. Solamente comentarle, igual, y era solamente, va en el sentido del doctor Gabriel, era acerca de las tecnologías, puede que ya las tenga, iba en ese sentido, porque Samuel preguntaba de qué puedo comprar. Primero, saber qué comprar, cómo comprar y para qué lo quiero, porque así también tomando la palabra de Rodrigo, no voy a comprar un Ferrari para usarlo en una calle con baches o con muchos huecos. Por lo menos desde mi experiencia, tengo Office 365 desde hace un par de años y no sabía, recientemente me enteré cuando empecé a desarrollar, que tengo acceso a SharePoint, tengo acceso a Microsoft Power, tengo acceso a Azure, tengo acceso a muchas herramientas que dentro de mi flujo de trabajo puedo utilizarlas para presentar. Power BI para mí ha sido una de las mejores invenciones con las que trabajo desde hace 3 años y puede servir como solución empresarial para muchas cosas. Dentro de ellas para presentar reportes en tiempo real, que es de lo que hemos estado hablando, y también para presentar soluciones más a la medida, que es lo que se busca. Pero sí, o sea, realmente es indagar un poquito más ya en lo que se tiene, probablemente inclusive ya lo tenga de su lado y no necesite invertir más, sino que solamente con lo que se tiene, ok, puedo crear esto, no sabía que se crea, y tomando, como dice Gabriel, consultarlo con alguien que ya pasó en la boca del lobo, puedes usar esto, puedes vender esto, puedes crear esto, solamente con eso cerrando. Perfecto, bueno, una despedida de Gabriel y de Rodrigo a los amigos de la Cámara Oficial Española y que saben que estamos con nosotros, con Strate y los amigos de la Cámara Española están ayudando, Gabriel de Costa Rica y Rodrigo de Chile. Muchas gracias por su tiempo y esperamos poder seguir colaborando con las empresas de la región y empresas salvadoreñas también inclusive. Despedida, Gabriel y Rodrigo, por favor. Sí, no, antes que todo, bueno, gracias por la oportunidad de poder compartir un poquito mi experiencia, ¿verdad? Y estos tips o consejos para que su incursión, porque tiene que entrar en esta área. En el mundo de la era digital, esto es un fenómeno que sí o sí ya no es una opción, sino un elemento, un requisito mandatorio. ¿Ok? No tengan miedo, ¿verdad? No es tan costoso, no es tan complejo, pero sí hay que saberlo hacer de forma inteligente, ¿verdad? Y ordenada. Porque si no, empezamos a comprar por comprar. Y entonces ahí es donde empezamos a tener, empiezan a aparecer estas historias de horror y de terror, ¿verdad? Entonces, lo importante es estar abierto, ¿verdad? Lo importante es tener esa capacidad de cambio y lo más importante es saber innovar. ¿Ok? Gracias. Rodrigo. Bueno, muchas gracias a la Cámara Oficial de Comercio de España y a Strategy por esta invitación. El consejo que yo les podría dar a todos es que se planteen la pregunta: ¿cómo optimizar su proceso de negocio, chico o muy grande, pequeño o muy grande, con lo que tienen, y cómo pueden seguir siendo competitivos en este mundo tan cambiante como es el día de hoy? Cuando ya tenga esa respuesta, por supuesto, busque la tecnología que más sea acorde a su momento empresarial ahora y que pueda ser escalable en el tiempo. ¿Okay? Eso sería mi consejo y nuevamente muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los amigos. Ahí están los teléfonos de Strategy. Si quieren contactar a Gabriel Silva,
mi socio de Costa Rica y el socio Rodrigo Alfaro de Chile. Así que de parte de Strategy y los amigos de la Cámara Española, muchas gracias a todos y seguimos siempre aprendiendo. Muchas gracias, feliz tarde, éxitos a todos. Éxitos. Un saludo.